En este último apartado de las definiciones de razones trigonométricas vamos a explicar cómo las razones trigonométricas no varían a pesar de que se consideren triángulos rectángulos distintos para calcular la razón trigonométrica de un ángulo determinado. Es decir, como ponemos ahí, las razones trigonométricas dependen del ángulo, pero no del triángulo sobre el que se calculen. De manera que si tenemos un ángulo alfa, como este, nosotros podemos considerar el triángulo rectángulo siguiente, sería el triángulo ABC, rectángulo en C, ahí lo tenemos, que hemos pintado en rojo, pero también podríamos considerar más de un triángulo. Por ejemplo, podríamos considerar este triángulo ahora en azul. Es también un triángulo rectángulo y también nos podría servir para calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa. Luego nos encontraríamos que para calcular el seno de alfa podríamos hacerlo de dos maneras. Y tendríamos que el seno de alfa, si consideramos el triángulo que pintamos de rojo, sería la medida de la longitud BC, que sería el cateto opuesto, entre la longitud del segmento AB, que sería la hipotenusa de ese triángulo. Pero resulta que también podríamos considerar en el triángulo en azul que el seno sería la medida del segmento B'C', que en ese triángulo azul sería el cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que pintamos en azul, que sería la medida del segmento AB'. Bien, ya hemos puesto ahí que esos dos cocientes son iguales. ¿Por qué son iguales? Bueno, pues son iguales porque son triángulos que están en posición de tales. Son triángulos que están en posición de tales y por tanto son semejantes. Estas son dos rectas secantes y se cortan por dos rectas paralelas. Luego, los segmentos que determinan pues son semejantes. Ese es el teorema de Tales y en concreto estos triángulos pues están en esa posición y serían semejantes. ¿Esto qué significa? Pues significa que aunque los lados de los triángulos efectivamente cambian de longitud, los cocientes no varían, y al no variar el cociente no variaría el seno del ángulo alfa. De la misma manera podríamos haber hecho con el coseno, con la tangente o con cualquier de las otras tres razones trigonométricas. Tenemos entonces que las razones no varían a pesar de que consideremos otros triángulos. Por eso hemos puesto al principio que las razones dependen del ángulo, pero no del triángulo. Y todo está basado en el teorema de Tales. Normalmente se suele trabajar con triángulos de hipotenusa unidad, porque resulta más sencillo trabajar con ellos, ya que, claro, al ser la hipotenusa unidad, el seno, el coseno, todo resulta más fácil, puesto que dividir entre uno es muy sencillo. Bien, pues con esto damos por concluido los vídeos dedicados a las razones trigonométricas de un ángulo agudo.